tardes, qué placer estar con usted una vez más en este espacio de Portada Visión dirigido a la familia aniquereña, donde todo el mundo cuenta. Nuestro objetivo fundamental es intercambiar sobre sus problemas, conflictos o preocupaciones. En el espacio de hoy conversaremos sobre las lesiones oculares y la necesidad de su prevención para mantener la salud de los ojos. Siga junto a nosotros porque además contaremos con el resto de nuestros segmentos con ideas y consejos útiles para usted. Aquí todo el mundo cuenta. Hoy en Todo el Mundo Cuenta conversamos sobre las lesiones oculares y la necesidad de su prevención. Más adelante nuestra invitada, la oftalmóloga, la doctora Liliet Pérez Luis, estará con nosotros abordando otras temáticas al respecto. Usted mantenga la sintonía porque es tiempo del segmento dedicado a la mujer. Hoy en Nosotras le ofrecemos algunos consejos para que sus cejas luzcan más atractivas. Amiga, si bien tienen alto valor estético, las cejas cumplen la importante función de proteger los ojos de la luz solar. Por ello, siempre ten en cuenta qué productos se usan para realzar su belleza. El origen del buen trabajo está en ubicar el arco de tu ceja para lograr un mejor diseño. Elige el que quede mejor a la forma de tu cara. Ten en cuenta que los rostros pueden ser ovalados, redondos, cuadrados, de corazón y alargados. Uno de los trucos más importantes es tener a la mano un cepillo especial para peinar las cejas hacia arriba. Con unas tijeras pequeñas puedes despuntar el largo de tus cejas, pero nunca vayas a exagerar. Mientras mejor cuides la despuntada de tus cejas, más rápido y mejor crecerán. Además, escoge un diseño que sea apropiado a la forma de tus ojos. Amiga, no todas las cejas hermosas deben ser gruesas. Sabemos que las grandes y abundantes gustan o se usan más, pero las delgadas y elegantes también enmarcan hermosa la mirada y tal vez esas le salven la vida a tus cejas antes de que decidas pintarlas en exceso. No obstante, si estás interesada en lograr unas cejas más atractivas, puedes consultar a un estilista en asuntos de cosmética. Los ojos, a pesar de ser protegidos por los párpados y las pestañas, están formados por un tejido muy delicado que los expone a diversas lesiones. De no atenderse de manera adecuada, esas molestias oculares devienen en traumatismos que dañan la visión y pueden causar ceguera. Por la importancia del tema, hoy en Todo el Mundo Cuenta conversaremos sobre ello y para ello invitamos a nuestro espacio a la doctora Liliet Pérez Luis, especialista de primer grado en oftalmología. Muy buenas tardes y bienvenida a Todo el Mundo Cuenta. Muchas gracias. Doctora, en primer lugar quisiera que nos comentara cuáles son las lesiones oculares más frecuentes. Para comenzar a hablar de lesiones oculares más frecuentes, creo que nos deberíamos dirigir primeramente a lo que son las urgencias oftalmológicas. Las urgencias de manera general va a ser cualquier proceso que en su momento agudo requiera una atención inmediata y cuya situación puede generar, ya sea una lesión o una enfermedad, pueda generar una amenaza inmediata para el órgano de la visión. En el caso de las urgencias, podemos dividirlas en urgencias traumáticas y no traumáticas. Las urgencias traumáticas van a ser aquellas en las que se produce una lesión sobre el órgano de la visión, ya sea el globo ocular o la porción intraocular e intraorbitaria del nervio óptico. Y las no traumáticas, como su nombre lo indica, van a ser aquellas afecciones o enfermedades en las que no exista como antecedente la presencia de un trauma. Dentro de las urgencias traumáticas, que creo que son las que llegan con más frecuencia a nuestra consulta, están aquellas están aquellas que son causadas por objetos, generalmente pueden ser objetos punzantes, pueden ser por objetos romos que también pueden provocar contusiones, o pueden ser también provocadas por efectos de sustancias de otra índole. Decir que para llegar a determinar ese tipo de lesiones
tenemos que ver primeramente la profundidad de estas. Esto también nos permite llegar a un mejor diagnóstico y a tomar una mejor conducta. ¿Qué van a hacer? Si van a ser penetrantes o no penetrantes. En cuanto a su etiología, si son de causa mecánica, dentro de las de causa mecánicas vemos si los traumatismos van a ser cerrados o abiertos. Dentro de los cerrados, como te decía, las contusiones, las conmociones y en el caso de que se presenten contusiones con necrosis, ya esto con un poco de evolución del trauma. Y de las abiertas, aquellas que son heridas asociadas a cuerpos extraños intraoculares, heridas asociadas a cuerpos extraños, más también la ocurrencia de contusiones, y en el caso de los estallamientos del globo ocular. Y las de causa, también podemos hablar según etiología, de causa física, el calor, las radiaciones, como es el caso de las keratoconjuntivitis por arco de soldadura, que también son bastante frecuentes, y de causa química, que dentro de estas generalmente están las quemaduras. Bueno, usted habla entonces de todos estos tipos de lesiones oculares, pero yo creo que las quemaduras y la entrada de cuerpos extraños, que ya hacía referencia, merecen un punto y aparte. ¿Por qué? Porque debido a las diversas maneras en que pueden ocurrir, las causas que las pueden provocar, es decir, que tienen un comportamiento diferente, y también las secuelas que dejan. Coméntenos al respecto. Primeramente, hablando de las quemaduras, en esta debemos tener en cuenta que va a ser una lesión ocular secundaria a una sustancia, generalmente puede ser química o, como te hablaba, de sustancia, también de causa física. Dentro de las de causa química, creo que es importante conocer que pueden ser por sustancias ácidas o por sustancias alcalinas. Dentro de las sustancias ácidas, que podemos tener un poco de más roce con ellas en el hogar, está la gasolina, están las siliconas, ahora que está muy de moda las uñas, está también el uso de algunos metales, el plomo, la plata, también la utilización de refrigerantes, el caso de preservantes vegetales. Dentro de las causas alcalinas o sustancias alcalinas que son más agresivas para el ojo, está la cal, el cemento, los fertilizantes, los detergentes. Y de causas físicas, como te hablaba ahorita, pues el calor y las radiaciones. Dentro de los principales síntomas y signos que pueden provocar estas, va a estar en dependencia de la estructura ocular que se ve afectada. En el caso de que se afecte solamente párpado, el paciente lo que va a referir va a ser aumento de volumen y la presencia de dolor. En cuanto a los síntomas y signos, si estamos en presencia de una quemadura de primer grado, pues solamente puede aparecer eritema y la presencia de un aumento de volumen en esa zona. Si estamos en presencia de quemaduras de segundo grado, ya puede aparecer flicténulas o la presencia de ampollas. Y si estamos en presencia ya de quemaduras de tercer grado, la piel va a tomar una coloración blanca amarillenta, que generalmente en estas zonas va a haber hipoestesia o anestesia de la lesión afectada o la lesión el área traumatizada. En cuanto a la afectación de córnea, una quemadura corneal, pues ahí ya aparecerían otras sintomatologías, blefaroespasmo, sensación de cuerpo extraño, puede aparecer visión borrosa. Y en cuanto a los signos, también va a estar en dependencia del grado de la quemadura. Pero de manera general puede aparecer inyección ciliar, inyección conjuntival, puede aparecer quémosis, puede aparecer pérdida parcial o total del epitelio, entre otras afectaciones que van a estar en dependencia, como te digo, del grado de la quemadura. En cuanto a los cuerpos extraños, el cuerpo extraño también, la sintomatología va a estar en dependencia de la localización del cuerpo extraño, que puede ser en conjuntiva, generalmente los que nos llegan a consulta con más frecuencia. En conjuntiva, ya sea conjuntiva vulvar o tarsal, que es el que vemos que se localiza en párpado por la parte interna. Interna del ojo, sí. Interna, está también en la localización corneal, y entonces ya secundario un trauma un poco más grande, pues podemos encontrar ya un cuerpo extraño intraocular. En nuestro municipio es muy frecuente, por ejemplo, ahora que estamos en tiempo de zafra, que muchas personas se puedan quejar porque le penetran los cuerpos extraños derivados de quizás de lo que se genera en la industria por la cercanía que tiene también en el centro del pueblo. Eso también puede ser alguna de las causas de entrada de cuerpo extraño. Exactamente, esa ahora es una de las más frecuentes, ahora que estamos en zafra.
se queja mucho el paciente de molestia ocular, que incluso hay veces que no se la ve nadie en casa, porque como te decía, se localiza en la parte interna del párpado que hay que vertir para poder ver el cuerpo extraño. Muchas veces el paciente lo refiere que me molesta un poquito abajo, un poquito al centro, y más bien es que el cuerpo extraño se encuentra localizado en esta zona que te digo, y cada vez que el paciente parpadea, siente que le molesta en otra zona y en realidad está ahí. Doctor, ¿existen otras dolencias que generan también algunas molestias en los ojos, aunque no son consideradas traumas oculares? ¿Por qué se producen? Aquí hablaríamos más bien de estas urgencias que te decía, no traumáticas. Las urgencias no traumáticas, como va a ser los orzuelos, los chalacios, las conjuntivitis, las queratitis, también otras con menos frecuencias, pero que también pueden llegar a consultas, como van a ser los desprendimientos de retina, las hemorragias vítreas, las oclusiones de vena y arteria central de la retina. Estas son un poco más raras, pero también pueden aparecer, principalmente en esta población que con la edad está envejeciendo. Asociado a esto también hay muchas enfermedades de base que también pueden llevar a que ocurran estas lesiones. Doctora, le propongo hacer una pausa porque hemos hablado de las lesiones oculares más frecuentes, pero sería bueno también conversar sobre el diagnóstico, qué conducta seguir, qué debemos y qué no debemos hacer cuando ocurre algún accidente relacionado con el traumatismo en los ojos, porque ahora vamos a hacer, como le decía, esta pausa para conocer a través del segmento ¿Sabías qué? Algunas curiosidades relacionadas con los ojos. Siga junto a nosotros. Pequeños y discretos, los ojos son el órgano más complejo y desarrollado del cuerpo humano. Comienzan a formarse a solo 2 semanas de la concepción. Como dato curioso, todos los bebés nacen daltónicos, o sea, no tienen la capacidad de distinguir los colores. Existen personas que nacen con un ojo de cada color. Esta condición se llama heterocromía. Si bien casi todas las partes del organismo precisan un poco de tiempo para alcanzar su mejor rendimiento, los ojos están listos y activos las 24 horas del día. Los músculos responsables de su movimiento son los más activos del cuerpo. En promedio, los ojos verán 24 millones de imágenes diferentes durante la vida. Además, el ojo humano sano es capaz de distinguir 10 millones de colores. Sin embargo, alrededor del 12% de la población es capaz de ver algunos millones de colores más que el resto. Se trata de una mutación genética ocular que poseen algunas mujeres y que les permite ver más allá que el ojo común. ¿Sabía que existe la magia del parpadeo? Sí, los seres humanos parpadeamos más de 14,000 veces al día, o sea, una media de 17 veces por minuto. El ordenador, la tableta o el móvil frenan esta frecuencia, pues nos hacen fijar mucho la atención y olvidarnos de parpadear tan a menudo. El músculo responsable del parpadeo es el más rápido del cuerpo humano. Otro dato curioso, es imposible estornudar con los ojos abiertos, y si bien estos constituyen la ventana del alma, son subestimados con frecuencia. Los ojos nos permiten ver el mundo, razón por la cual debemos cuidarlos. Retomamos en Todo el Mundo Cuenta nuestro tema central relacionado con las lesiones oculares. Para ello vamos a continuar el diálogo con la doctora Liliet Pérez Luis, especialista de primer grado en oftalmología. Doctora, anteriormente comentábamos sobre las lesiones más frecuentes, cuáles son sus tipos, sus principales manifestaciones. Sin embargo, ahora quisiera que me comentara en qué consiste el diagnóstico y tratamiento de todas estas lesiones oculares. Bueno, primeramente en el diagnóstico tenemos que recoger una buena historia de la enfermedad actual. Aquí vamos a recoger cómo comenzaron los síntomas, si está asociado o no a un traumatismo ocular, el tiempo de evolución que lleva dicha afección o dicha sintomatología en el caso del paciente, si existen antecedentes patológicos personales o antecedentes patológicos familiares que nos puedan llevar también a un posible diagnóstico de cualquiera de estas enfermedades.
En cuanto también al ya los procederes directamente que haríamos, sería toma de agudeza visual para ver con qué visión nos llega el paciente a la consulta y de esa manera evaluar hasta dónde puede llegar o la complicación de la afección por la que llegue, o si existe una mejoría, que es lo que generalmente uno desea que ocurra. En cuanto también en la presencia, como hablábamos ahorita, la presencia de la traumatología o de los traumas, hacemos generalmente toma de tensión digital cuando es un paciente por un traumatismo en ese ojo afectado, buscando también la presencia de glaucomas traumáticos, que son otra de las urgencias que también nos puede llegar. Debemos hacer también un examen exhaustivo en lámpara de hendidura, buscando las características de la lesión, la localización, de manera general la topografía de la lesión. Doctora, ¿existen entonces tratamientos que tienen que ver con la atención de todas estas lesiones? Coméntenos al respecto. Bueno, de manera general los más frecuentes, si hablamos de las quemaduras, entrando en las quemaduras está en dependencia también, como te decía, de la afectación. Si se afecta párpados, generalmente colocamos compresas de agua fresca y la utilización de ungüentos antibióticos por lo menos 3 veces al día. También, como te decía, en este caso si es de primer grado. Ya de segundo y tercer grado, en dependencia se valora la atención en un servicio de quemados. En cuanto a las quemaduras corneales, generalmente en estas se realiza un lavado con solución salina de toda la estructura anterior para tratar de normalizar el pH del medio, y con esto luego realizar una limpieza o debridar tejidos necróticos, retirar partículas extrañas o cuerpos extraños en caso de que aparezcan. Se utilizan midriáticos, la utilización de midriáticos, y se debe colocar ungüento antibiótico y oclusión generalmente por 24 horas. A las 24 horas debe ser evaluado. En cuanto a los cuerpos extraños, en los cuerpos extraños debemos determinar el origen fundamentalmente del cuerpo extraño. En el caso de origen metálico, que es bastante frecuente que aparezca por martillar hierro sobre hierro, que en este debemos retirar el cuerpo extraño y el anillo de óxido que generalmente este deja. Y de los de origen vegetal, tener una profilaxis también, puede utilizarse antimicóticos, porque generalmente estos cuerpos extraños de origen vegetal pueden provocar este tipo de úlceras de origen micótico a largo plazo. También dentro de otras conductas o tratamientos están en las que te hablaba no traumáticas, los orzuelos, los chalacios, que son bastante frecuentes que ocurran, que en estos casos se debe comenzar por lo menos las primeras 48-72 horas con la utilización de compresas de agua fresca, por lo menos 3 veces al día por 10 minutos. Luego, ya te digo, de este periodo, entonces comenzaríamos con compresas tibias, y desde inicio se debe utilizar el ungüento antibiótico por lo menos en el área de la lesión. En el caso de los chalacios, generalmente tienden a enquistarse. En este caso sí, el tratamiento definitivo puede ser o debe ser quirúrgico en caso de que él con el tratamiento médico no resuelva. Y en cuanto a las conjuntivitis, que también son frecuentes, está en dependencia también de su etiología, en dependencia del agente causal de esta. Pero generalmente se recomienda también la utilización de fomenticos frescos, de antibióticos, en dependencia, como te decía, del origen de esta, o de antiinflamatorios, antialérgicos, en dependencia también, como te decía, del origen. Y la keratoconjuntivitis actínica, que también es muy frecuente, que es la causada por el arco de soldadura, se recomienda al paciente un reposo en un cuarto lo más oscuro posible, la utilización de compresas frescas, igualmente por lo menos 3 veces al día por 10 minutos. Se pueden utilizar antiinflamatorios como la prednisolona, una gotica cada 4 horas, y en algunos pacientes se requiere la utilización de lubricantes oculares. Doctora, más adelante yo le propongo que conversemos sobre lo que no se debe hacer, qué conductas no debemos asumir cuando ocurre alguno de estos tipos de lesiones, porque muchas veces podemos quizás empeorar la situación de la lesión. Si quisiera ahora entonces que nos comentara hasta qué punto influyen las lesiones oculares en el deterioro y la pérdida de visión. Yo creo que independientemente de la lesión es también el tratamiento y lo que realicemos en casa también ante una lesión ocular. Generalmente o no acudimos a tiempo,
o dejamos incluso que ya la molestia que en un principio quizás fue mínima llegue a ser más grave, llegue a molestar más, y entonces en ese momento es que vamos al médico. Creo que más que la lesión ocular, sí, hay lesiones oculares que al ser graves, como te decía, un trauma penetrante, ya eso sí va a tener un pronóstico visual un poco reservado. Pero generalmente las lesiones de las que hablamos, que se presentan con más frecuencia, esa es más bien por parte del paciente que no acude a tiempo. Y de también su topografía, su localización, en dependencia de la característica de la lesión, va a estar el pronóstico visual topográfico y visual que uno le pueda dar. Y eso lo pueden determinar los especialistas cuando se acuda entonces al médico. Exactamente. Doctora, quisiera entonces que habláramos un poco ahora sobre qué debemos hacer para prevenir las lesiones oculares en casa, en los centros de trabajo, en la comunidad de manera general, para que no lleguen entonces a provocar la pérdida de visión o la ceguera como tal dentro del órgano visual que es tan importante para los seres humanos. Bueno, en los centros laborales, fundamentalmente la utilización de los medios de protección. Muchas veces es en el momento del descuido, de no utilizar unas gafas protectoras, de estar manipulando sustancias que quizás pueden ser tóxicas y que no se tenga la utilización de guantes. Generalmente es por el no uso de los medios de protección. En el hogar es mucho más frecuente en los niños. Generalmente debemos tener mucho cuidado donde colocamos las sustancias que son peligrosas para el niño, no solamente para el ojo, sino para cualquier estructura y cualquier órgano. Así como la utilización la colocación de los objetos punzantes, las tijeras, los cuchillos, todo eso. Igual, hay que tener un cuidado con el niño, no solamente dentro de la casa, sino fuera de esta. Y en el adulto, que también sucede con mucha frecuencia, sobre todo más que prevenir, porque los accidentes generalmente, se dice que no son tan accidentales, pero generalmente los accidentes son algo que uno no planifica. Y en caso de que suceda, lo ideal es tratar de acudir lo más inmediatamente al médico, que él le dirá si es de gravedad o no su situación y llevará la conducta que necesita. ¿Existe en el territorio una consulta especializada donde puedan acudir las personas cuando ocurran lesiones de este tipo? Sí, en nuestro municipio existe una consulta que se realiza todos los días de la semana en el Policlínico Ernesto Guevara, que en estos momentos en los que estamos, que es un poco difícil la situación de la pandemia, la situación del COVID, se están atendiendo fundamentalmente las urgencias oftalmológicas, ya que toda la parte asistencial se ha parado un poco, tratando de evitar la menor cantidad de pacientes posibles en consultas que pueda llevar a la afectación por el virus. Entonces sí se ha mantenido lo que es la parte de las urgencias oftalmológicas, que es así, se mantiene la consulta todos los días. Yo creo que lo más importante es cuando ocurre algún tipo de lesión, es como decimos en buen cubano, no traumatizarnos y en el momento tomar la decisión adecuada, no quizás dejarnos llevar por lo que recomiendan personas que no conocen y acudir al especialista, porque quizás podamos empeorar la situación de la lesión, doctora. El ojo es algo muy delicado, es pequeño y es delicado, entonces cualquier lesioncita, aunque sea pequeña, puede agravarse, y mucho más cuando se tiene una conducta en casa que no es la recomendable. No el tratamiento que le sirva a un paciente no tiene por qué servirle al otro. Entonces, porque el vecino te diga, échate esta gotica, no debe ser. Usamos mucho la prednisolona, usamos mucho la prednisolona en todo. Hay patologías o incluso traumatismos oculares que no la llevan y que lo que puede provocar es que retarde procesos de cicatrizaciones, que aumente la lesión o que las infecciones sean un poco más grandes de lo que estaban en un inicio. Entonces, esas son conductas que no deben hacerse en el lugar. Nunca echarse un medicamento que no lo requiera o que no se lo oriente el médico. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros y conversar sobre este tema tan importante para toda la familia niquereña y de lesiones que a veces se pueden prevenir, y si no se pueden prevenir y ocurren, entonces acudir al especialista, que es lo más importante. Muchas gracias por estar con nosotros y la esperamos en próximos espacios. Gracias. Aquí tiene las puertas abiertas. Muchas gracias.
Usted mantenga la sintonía, pues en Todo el Mundo Cuenta continuamos en el segmento Con Salud. En ocasiones nos equivocamos al pensar que permanecer 3 y 4 horas seguidas trabajando sin descansar frente a la computadora es la mejor manera de hacerlo todo más rápido y ser más productivos. Pues le digo que luego de 30 minutos el cerebro empieza a perder la concentración en lo que hacemos y el rendimiento baja poco a poco conforme nos fatigamos. Tomar descansos de 5 minutos por cada 30 que trabajamos no solo es bueno para la mente, sino para el cuerpo. Limitar el tiempo que pasamos sentados a 3 horas diarias agrega al menos 2 años a la expectativa de vida. Por supuesto, podemos alargar los intervalos cuando sea extremadamente necesario que pasemos 1 hora frente al ordenador. No tiene que ser mucho tiempo libre, solo el suficiente para estirar las piernas, despegar los ojos de la pantalla y caminar unos cuantos pasos. De esta manera circula mejor la sangre en el cuerpo y por ende va a llegar una fresca bocanada de oxígeno al cerebro. Tampoco se trata de tomar un descanso de 5 minutos en la silla viendo el teléfono. Hay que pararse, alejarse de la luz de la pantalla y relajar la vista viendo al horizonte, no más letras de 2 píxeles. Lo ideal para la protección de los ojos es una habitación bien iluminada y el brillo de la pantalla en un nivel adecuado. Es recomendable cambiar la dirección de la mirada cada media hora y trabajar siempre que sea posible con luz natural. Otro consejo, sobre todo para estudiantes, de noche nunca use el ordenador con la luz apagada. La sequedad es aún mayor porque el ojo produce menos lágrimas. Trate de estar en una habitación donde entre la luz que no apunte directamente a la pantalla para que no tenga que subir el brillo de manera drástica. Si sigue los consejos anteriores, está en el mejor camino para cuidar su visión y no dejar que la computadora se lleve la mitad de su esperanza de vida. En los minutos finales les recuerdo que dentro del arsenal de recomendaciones para mantener la salud no puede faltar el cuidado a los ojos. Recuerde que los traumas oculares son prevenibles, pero pueden llegar a producir pérdida de visión. Cualquier lesión ocular provocada por accidentes es una urgencia que requiere la atención de un profesional de la salud. Así llegamos al final de nuestro espacio de hoy. Recuerde que le espero la próxima semana para que pueda encontrar respuestas a los problemas de su vida cotidiana, porque en este espacio todo el mundo cuenta. Cuídese mucho. Muy buenas noches.